Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a una nueva sesión de la consulta académica para el curso de Historia de este ciclo 2025-1. Buenos días. Buenas tardes. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pregunta tienes? Puedes prender tu micrófono o usar el chat, como gustes. No, aún estoy viendo, profesor, porque aún no he dado esta clase, pero quisiera ir viendo ya. Ya, lo que pasa es que no me han habilitado para compartir. Voy a comunicarme con el tutor. Un ratito. Bien. Ahora sí, Víctor, si tienes alguna pregunta de las semanas anteriores, sería bueno también que las des, ¿ya? Mientras voy colocando la diapositiva de esta semana. Bien, en esta semana tenemos contenidos que corresponden al temario de Historia del Perú. Semana 4, los contenidos son el horizonte temprano, intermedio temprano y el horizonte medio. Cuando hablamos de horizonte temprano, estamos hablando de la cultura chavín, particularmente, ¿no? Sus aportes y sus influencias a lo largo de la historia prehispánica. Por ejemplo, en la cultura paraca, ¿no? En el intermedio temprano hablamos específicamente de las culturas que se desarrollan en este periodo, sobre todo la cultura nazca, la mochica y algunos aspectos de la cultura recuay. Y del horizonte medio trabajamos con los dos grandes estados panandinos que son Huari y Tiahuanaco. Este es el contenido de esta semana y para empezar esta semana tenemos que recordar bien la periodificación del Perú prehispánico, que para este tema desarrollamos y usamos las periodificaciones propuestas por John Rowe y Luis Guillermo Lumbreras. Estas dos periodificaciones, a pesar de que se basan en evidencias distintas, llegan a las mismas conclusiones o características similares. Es por eso que para las evaluaciones del Centro PRE y de la OCA se usan de manera complementaria, ¿no? Estas teorías son complementarias para explicar el desarrollo de la civilización prehispánica en el Perú. Entonces, John Rowe, ¿no? Su teoría se centra en el desarrollo tecnológico, específicamente en la evolución y difusión de la cerámica. ¿Ya? Esta teoría es denominada teoría funcionalista, mientras que la teoría de Lumbreras, que utiliza otros planteamientos teóricos y otras evidencias, se centra en el desarrollo económico y social que da lugar a la formación del Estado. Elementos como el desarrollo tecnológico, la especialización laboral, la jerarquización social. A esta teoría se le ha denominado teoría materialista. Así que, como decía, estas teorías pueden tener fundamentos teóricos, metodológicos distintos y también las evidencias que le dan sustento, pero se complementan al momento de estudiar la civilización peruana prehispánica. Ahora, para entender clara esta semana,
hay que ver esta dinámica de horizontes e intermedios, ¿sí? ¿Cuáles son estos horizontes e intermedios? No solo son conceptos, sino son realidades, por esto que los horizontes son procesos culturales panandinos. Y cuando se dice panandino, estamos hablando de una cultura cuyo espacio de irradiación, en términos de influencia cultural, organización, restos materiales, cultura, abarca una gran extensión. Pan es un prefijo de origen griego que los científicos han adoptado para referirnos a estas culturas que abarcan una gran parte de los Andes. En el primer horizonte Chavín, en el segundo horizonte Tiahuanaco y Huari, y en el tercero los incas, ¿no? Ahora, las evidencias, Rowe observa, por ejemplo, la expansión de un estilo de cerámica, es decir, en la misma época, en muchos lugares, hay un mismo estilo de cerámica con las mismas imágenes, iconos, ídolos, colores, formas, técnicas. Mientras que para lumbreras es que en la misma época, en muchos lugares, hay una forma de estado que se refleja en distintas formas de especialización social, desarrollo tecnológico, es decir, metalurgia, patrones constructivos, cerámica, textilería, hidráulica. ¿Ya? Entonces los periodos de horizonte son periodos de integración, de unidad, ¿ya? Y como se verá también, como plantea Lumbreras, descentralización político-cultural, ¿no? O sea, centralizado, por ejemplo, en la ciudad santuario de Huántar, luego en el primer horizonte, en el segundo horizonte, en las ciudades de Tiahuanaco o en la de Huari, y en el tercero, en la ciudad del Cusco. Ahora, entre los horizontes están los intermedios, que son estos procesos culturales de carácter local, es decir, que controlan un valle o parte de un valle, o regional, que controlan varios valles en un territorio, en una parte del país, ¿no? Por ejemplo, en el primer intermedio, una cultura local será Nazca y una regional será Mochica. Y en el segundo intermedio, una cultura regional será Chimú. ¿Esto qué significa? Según la teoría de Rowe, es decir, que coexisten diversos estilos de cerámica a lo largo de una época, ¿no? En una época hay distintos estilos de cerámica. A ver, en el Valle A, un tipo de cerámica con colores y formas. En el Valle B, otro tipo de cerámica con otros colores, con otras formas. Mientras que para lumbreras estos periodos intermedios ¿no? plantean la coexistencia en la misma época de diversas formas de organización de Estado y desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, en el Valle A, una forma hidráulica, en el Valle B, otra forma hidráulica, en el Valle C, una forma de patrón constructivo, en el Valle D, otra forma de patrón constructivo, ¿ya? Entonces, el periodo intermedio será un periodo de, como dice Lumbreras, desarrollos regionales, autonomías, ¿no? Y también conflicto entre estos pueblos, ¿no? Para no estar repitiendo a cada rato las características de estas culturas, ahí tenemos algunos puntos en común. Las culturas de esta época, estamos hablando de Chavín, Paracas, Nazca, Mochicas, Recuay, Tiahuanaco y Huari, todas esas culturas tienen estos elementos en común. Todas estas son culturas hidráulicas, es decir, tienen ingeniería hidráulica para abastecerse de agua, tener redes de agua y desagüe, y de esa manera no depender de la lluvia. Con la agricultura intensiva ya no dependes de la lluvia, sino de la capacidad tecnológica de crear reservorios, acueductos y canales de irrigación. A lo largo de la separata vamos a encontrar varios términos que hacen referencia a esta tecnología, ¿no? ¿Qué términos? A ver, regadíos, canales de regadíos, acequias, drenajes,
reservorios, a ver, puquios, galerías filtrantes, andenes, guaruaros, camellones, todo eso, ¿no? Todo eso es señal de la ingeniería hidráulica. Las ciudades de esta época, todas estas ciudades tienen sistemas de agua y desagüe, ¿ya? Ahora voy a traerme algo de tomar porque se me ha secado la garganta un ratito. Bien. La otra característica esencial de estos pueblos es que son estados teocráticos, ¿ya? Teniendo en cuenta que teocracia es el modelo de organización política que manifiesta la unidad entre las características políticas, religiosas y científicas que manifiestan como ejercicio las élites gobernantes, ¿no? O sea, son los que manejan las leyes, la capacidad coercitiva, dirigen la religión, pero también controlan el conocimiento y la ciencia, ¿no? La sabiduría. Estas grandes ciudades santuario son también zonas de investigación, de observación astronómica, meteorológica, zonas de experimentación en ingeniería, en agricultura. Y los pueblos pagan ofrendas, hacen servicios para tener acceso a estos conocimientos. Eso es una constante en todos estos pueblos, ¿no? Y si te acuerdas, si se acuerdan, estas características comienzan a desarrollarse de manera muy temprana para el neolítico y aquí en el arcaico superior, ¿no? En la semana 2 se plantea esta idea de la casta sacerdotal y un primer modelo teocrático en Caral incluso. Y ahí están los conceptos, ¿no? Politeístas, modelos teocráticos, castas teocráticas, y para Chavín se habla de oráculo, es decir, es un gran santuario donde la gente lleva ofrendas para hacer preguntas sobre temas asociados a meteorología, agricultura, ¿no? Astronomía, calendario. El oráculo, ¿no? Que es una especie de centro al mismo tiempo de investigación, ¿no? De predicción climatológica, astronómica. Ahora, a nivel religioso, todos estos pueblos son politeístas. Ya es la forma normal de la práctica religiosa de los pueblos antiguos. El monoteísmo recién se introduce en América con la llegada de los españoles. Antes de la conquista española no hay monoteísmo, ¿ya? Todos los pueblos tienen diversidad de dioses, dioses mayores, dioses superiores y dioses inferiores, pero todos tienen diversidad de dioses y se divinizan todos los actos que son considerados mágicos o superiores en la naturaleza
la naturaleza externa al hombre y propia del ser humano, ¿no? Ahora, también son organizaciones militaristas. Esta característica se evidencia con más fuerza en los periodos a finales del primer intermedio, del primer horizonte, durante todo el primer intermedio y el inicio del segundo horizonte. Es lo que ha permitido la construcción de estados centralizados, militaristas, y que al mismo tiempo en algunos casos se convierten en estados imperiales, como el caso de Wari. Entonces, esta es una evidencia muy fuerte. Ahora, también son sociedades altamente jerarquizadas y que pueden tener sistemas sociales de casta o estamento. ¿Ya? Casta, que es un modelo de división basado en los elementos religiosos, y la mejor explicación del sistema de castas la encuentran ustedes en la separata de la semana 3, cuando se habla del sistema de castas de la India. Y sistemas de estamentos, que es un sistema de división social basado en la historia y la política. Y este sistema de estamentos es el de nobles y plebeyos, ¿no? Los nobles son los primeros, los patricios, los fundadores de la patria, los primeros pobladores, las primeras familias, los descendientes de los héroes fundadores, que tienen muchos privilegios y exoneraciones tributarias. ¿Y quién es el pueblo? Los plebeyos, los refugiados, los migrantes, los recién llegados, que están obligados a generar la renta y excedente para mantener a toda la sociedad, ¿no? Esa es una permanente jerarquización en muchos pueblos antiguos. Bien. Víctor, ¿tienes alguna pregunta hasta acá? No, profesor, todo estuvo claro. Ya. Entonces, cuando hablamos del primer periodo, el horizonte temprano o primer horizonte, según la teoría de John Rowe, y para Lumbreras, el periodo formativo. Ahora, los estudios que se han desarrollado desde los años 90, del fin del siglo XX y comienzos de este siglo, nos plantean gran cantidad de información, gran cantidad de descubrimientos sobre esta etapa, sobre el arcaico, por eso se dividió el arcaico en inferior y superior, pero también sobre el proceso del formativo, y se ha ido separando, se ha ido especificando. Y ahora tenemos claro que hay 3 niveles o 3 etapas del formativo: inicial, medio y final, ¿no? Inicial o temprano, del 1700 al 1200 a.C., donde aparecen varias culturas, como Cupinique, Pacopampa, Sechín, Cunturhuasi, que tienen hidráulica, tienen estado y tienen cerámica, antes que Chavín de Huántar, por si acaso. Ya la cerámica más antigua que se tiene en el Perú es la de Cupinique, ¿ya? Y estos pueblos desarrollan sus propias características sin generar procesos de expansión o difusión. En cambio, Chavín de Huántar, del 1200 a.C., hay una influencia de la cerámica de Cupinique en Chavín de Huántar, pero Chavín de Huántar expande sus aspectos culturales, sus aportes culturales por una enorme zona de los Andes, por eso se le habla, si se le define como cultura panandina. Y del 700 al 200 sigue el poder del santuario de Chavín de Huántar, pero se desarrolla y la influencia de Chavín en otros territorios, y particularmente, como lo rescató Julio César Tello, en Paracas, ¿no? Paracas, que es considerado por Tello Chavín de Costa. Específicamente la primera fase, la fase cavernas, ¿no? Ahora, la teoría de Tello, en la semana 2 se plantean estas teorías, ¿no? La de Hule, la inmigracionista, la de Tello, la autoctonista, la de Kaufman, la aloctonista. De la teoría de Tello ha quedado todavía algunos elementos.
Primero que la cultura chavín es la primera síntesis, es decir, que antes de Chavín hay otras culturas, formativo inicial y arcaico superior, que van a generar un montón de elementos culturales que son resumidos, sintetizados y difundidos por Chavín de Huántar. ¿Ya? Y obviamente con eso se mantiene la idea de Tello de que Chavín es la cultura matriz del Perú. Es decir, los aportes culturales de Chavín son la base de la civilización andina prehispánica. Ahora, lo que sí se ha dejado de lado de Tello es que Chavín sea una cultura originaria de la selva, ¿no? Porque Tello decía que al ver esas figuras religiosas de felinos como torongos, jaguares, cocodrilos, grandes serpientes, águilas, arpías, estos animales son de la selva, entonces Tello decía que Chavín venía de la selva. Pero las excavaciones que se han desarrollado en pueblos del Arcaico Superior demuestran de que en estos sitios arqueológicos se han enterrado, se han sacrificado animales de la selva, ¿ya? Los más antiguos son los monos aulladores, pero también hay evidencia de sacrificios y entierros de animales como jaguares, otorongos, águilas arpías, como ofrendas en los santuarios del arcaico superior y del formativo inicial. Entonces, eso significa que había un intercambio comercial desde la época de Caral con pueblos de la selva y también con pueblos del norte, del Ecuador, y con pueblos del altiplano. Entonces, eso deja de lado esa idea de Tello de que Chavín, su origen es selvático. El origen de Chavín se asocia ahora a los patrones constructivos de los santuarios del formativo inicial y del arcaico superior. ¿Qué patrones constructivos? Los templos en U, ¿ya? Los templos en U, creo que están en la siguiente diapositiva todavía. Estos templos en U. Ya, este templo en U, los muy similares Caral, muy similares los templos que están acá en Lima, como Paraíso, ¿no? Muy similar, ¿no? La idea del templo en U para que se construya como una especie de gran anfiteatro. Como un gran anfiteatro para poder escenificar ahí los rituales. ¿Ya? Y obviamente también la idea de las plazas circulares y rectangulares o cuadrangulares hundidas, que también viene de estos templos, ¿no? En la separata hay una explicación también de estos patrones constructivos que Chavín de Huántar hereda de los pueblos del arcaico superior y del formativo inicial. ¿Ya? Entonces, acá vemos algunas cosas interesantes. Esto es característica del formativo, se consolida la teocracia, surge la agricultura intensiva, es decir, las obras de hidráulica. ¿Qué más? Aparece la cerámica y la orfebrería. Orfebrería es la fase inicial. ¿Ya? Orfebrería es el trabajo de oro y plata. Orfebrería es joyas, adornos, oro y plata, que requieren una tecnología, hornos de menor fuerza, ¿ya? Que los hornos que tienen que fundir, por ejemplo, cobre o generar la fusión del cobre y el estaño para sacar bronce, ¿no? Eso se necesita hornos más fuertes, más tecnología, y eso se va a ir viendo con el paso del tiempo.
¿Ya? Entonces, cuando hablamos de metalurgia, habrá una fase previa, que es la orfebrería, joyas, adornos, oro y plata. En cambio, metalurgia propiamente dicha es cobre, bronce en los Andes. Nunca se desarrolló el hierro en los Andes, ¿ya? Llegaron hasta el bronce. Y ya todos los pueblos andinos desarrollan bronce desde inicios del segundo horizonte. Ya en el primer intermedio hay bronce en muchos pueblos, ¿no? Y a finales del primer horizonte hay bronce en Chavín. Bien, ¿dónde queda el Chavín de Huántar? Es una ciudad santuario ubicada en Ancash, en el callejón de los Conchucos, cuya influencia y poder llegó a muchas partes del territorio andino, como lo pueden ver ustedes. Costa y Sierra Norte, Costa y Sierra Central. ¿Ya? ¿Quién gobierna? Una casta sacerdotal. Ellos son los que gobiernan. Y el oráculo es eso, ¿no? La existencia de un santuario con estos expertos que sirven para la adivinación, para, ¿no? Dar información de tipo meteorológico, de tipo calendario astronómico, climatológico. La religión, dioses terroríficos. La idea de estos dioses antropomorfos con rasgos de animales depredadores para dar miedo, para someter a la población a través del miedo y con eso generar que la población obedezca y cumpla con todo ¿no? Las distintas funciones que tiene, que está obligada, que está sometida a cumplir, ¿no? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Su arquitectura, como ya le expliqué, el santuario Chavín de Huántar es un centro de peregrinación donde los peregrinos llevan ofrendas tipo tributo para poder acceder a esos elementos científicos, tecnológicos, culturales que maneja la casta sacerdotal de Chavín. Ahora, el sitio de Chavín de Huántar nos muestra, pues, como está en la separata bien explicadito, el santuario tiene estructuras internas, ¿no? Este santuario tiene estructuras internas, no es totalmente lleno, ¿no? Sino más bien hay estructuras que se le llaman galerías, y esas galerías no se han podido explorar al 100% porque los arqueólogos tienen miedo que se caiga la estructura, así que excavan muy lentamente. Y entre esas estructuras corren sistemas de ductos o canales de agua, ¿ya? Que generan efectos de sonido, pero también abastecen de agua a este templo, ¿no? O sea, mejor dicho, este templo tiene sistema de agua y desagüe, ¿ya? Eso es un gran avance tecnológico de nuestros antepasados. Litoescultura, escultura en piedra, ¿está claro? Y en la separata, ahí ves algunos de los grandes logros: el lanzón monolítico, el obelisco de Tello, y también en la separata la estela de Raimondo. Acá también está la estela y las cabezas clavas. ¿Qué son las cabezas clavas? Si se dan cuenta, tienen forma de clavo, una forma muy peculiar de clavo, que se entierra en las paredes del templo, ¿sí? Si vemos en estas paredes exteriores, acá, se ubican las cabezas clavas. Se ubicaban porque ahora los arqueólogos pusieron una para que la gente vea, los turistas vean cómo fue antes, ¿no? Pero la mayoría de cabezas clavas las rompieron y están en muchos museos, ¿no? Tello trajo muchas, pero antes el mismo Raimondi trajo, porque Raimondi fue a investigar ahí la Puya Raimondi,
Raimondi era naturalista, ¿no? Un botánico. Y estaba estudiando la Puya Raimondi y llegó a esa zona de Ancash, se hospedó en Chavín de Huántar, y ahí en Chavín de Huántar, en la casa donde se hospedó, había una enorme mesa de piedra y resulta que esa mesa de piedra era la estela de Raimondi. Cuando Raimondi regresa a San Marcos, se trae la estela y muchas cabezas clavas, muchos ceramios que le regalaron, ¿no? La población de Chavín de Huántar. Y muchos de esos bienes están en el Museo de la Casona o en el Museo de Pueblo Libre. El Museo de Pueblo Libre originalmente era de San Marcos, pero después de que Tello se murió, Tello tenía mucha plata, así que Tello pagaba los gastos del museo. Pero Tello se muere y la universidad no tiene los recursos para mantener ese museo. Así que quien administra ese museo es el gobierno, pero el edificio y los bienes que hay ahí son de San Marcos, ¿ya? Ahora, la cerámica de Chavín de Huántar tiene influencia de Copiznique, eso no hay duda, pero hay peculiaridades, ¿no? La cerámica de Chavín de Huántar es monócroma, color de la arcilla. Entonces, en la zona de Ancash usan arcilla negra, pero en otras zonas, como Paracas, en la primera fase de Paracas, usan arcilla roja o arcilla blanca, ¿ya? Entonces, la cerámica es monócroma, color de la arcilla, o sea, no la han pintado, ¿ya? Lo que vemos ahí en la diapositiva es un típico ceramio chavín, ¿no? Globular, o sea, como una pelotita, una botella, ¿no? Una asa estribo y un pico con gollete. Gollete sería el pico redondeado, ¿no? Y su decoración es incisión, es decir, cuando está crudo el ceramio, le hacen incisiones, ¿ya? Para darles formas, ¿sí? Lo meten al horno, sale del horno y ya queda las incisiones ya, y el ceramio queda duro e impermeable, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, Víctor? No, profesor. Ya. Revisa también las separatas. Si hay algún tema, pregunta, concepto que surja, me avisas. Ahora, Paracas. Dime. No, solo le iba a decir que sí, también estoy revisando. Ya. Paracas. Ya, Paracas. Cuando Tello descubre Paracas, Tello dice Chavín de Costa. ¿Ya? Un ratito voy a tomar algo porque se me seca la garganta. Ya. Listo. Entonces, Paracas, Tello, como le dice, Chavín de Costa. ¿Ya? Por la influencia que ve en la cerámica, por la influencia que ve en muchos elementos como la iconografía que aparece en sus ceramios, los dibujos, ¿no? Y en sus textiles. Entonces, y obviamente siguió excavando y descubrió que había diferencias en los estilos de cerámica. Había una cerámica un poquito más antigua, una cerámica, de acuerdo a la teoría de la cerámica que él mismo propuso, una cerámica más antigua y una más reciente, ¿ya? ¿Y dónde está la diferencia? En los estilos que ahorita vamos a ver que corresponden a patrones de organización. ¿Dónde queda Paracas? Una cultura que se desarrolla en esta parte de Ica, ¿ya? Los valles y cuencas aledañas a la zona de la península de Paracas, en Ica. Y tiene influencia de Chavín, ¿sí? Y esa influencia de Chavín que se desarrolla en varios pueblos de esta parte de la costa, ya
y permite, por ejemplo, que estos pueblos desarrollen grandes redes hidráulicas, que tengan estos grandes aportes culturales y a su vez que estos pueblos puedan desarrollar también grandes avances científicos y tecnológicos. Tienen un gobierno teocrático, pero en etapas tardías, a finales de su historia, ya iniciándose el intermedio temprano, estos pueblos inician fases de organización militarista a cargo de jefes guerreros, jefes militares, castas de guerreros que gobiernan en una época de permanentes guerras. Entonces Tello ya comenzó a darse cuenta de esto, que ve dos fases, y esas fases están asociadas al desarrollo y evolución de la cerámica. En la primera fase, que Tello denomina fase cavernas, encuentra una cerámica que es pintada post-cocción, ¿ya? O sea, se hace el ceramio, se cocina, se vuelve impermeable y duro, y lo pintan. El problema de esto, como dicen muchos autores, es que ¿no? Le dicen cerámica fugitiva, difusa, difuminada. ¿Por qué? Porque las imágenes, los colores se van perdiendo, no se han fijado al material, y esa fijación al material se hace a través de la cocción, ¿no? Como se ve en los ceramios que son pintados precocción. Y la segunda fase, que corresponde ya al periodo final de Paracas, a un periodo de autonomía, donde hay desarrollos tecnológicos propios, ya iniciándose y a finales del formativo e inicios del intermedio temprano, en la etapa que Tello va a llamar necrópolis, y en sitios arqueológicos como los de Topará, donde encontramos un ceramio, ya, que tiene pintura de un solo color. O sea, cuando estaba crudo, le han hecho pintura en una parte, en este caso ese ceramio de Topará, han pintado los picos, ¿ya? Y lo han metido al horno. Entonces el color se ha fijado al material y eso hace que dure, ¿no? Hasta ahora incluso. Ahora, a nivel cultural, sus dioses están claramente influenciados por Chavín, ¿sí? El dios de los báculos que puedes ver en la estela de Raimondi, lo puedes ver acá, con algunas características peculiares, ¿no? En lugar de usar para empezar, los ojos, ¿no? Le ponen ser oculado, estos ojos desorbitados que tiene este personaje. Ya a su vez, en lugar de báculos, como el dios de la estela, vemos acá una cabeza, trofeo, y un cuchillo de degollación o decapitación. Eso se ve claramente, ¿no? En este ser oculado, y se va a ver también en los dioses, en esta imagen de dios principal que hay en Nazca y en Mochica, ¿ya? Ahora, una cosa alucinante que tiene esta cultura es la textilería, ¿no? Los textiles más hermosos del Perú prehispánico son polícromos, que usan materiales como algodón, ¿no? Fibras de camelio, hilo de oro, pelo humano incluso, incrustaciones de plumas de aves de colores o de piedras preciosas, ¿no? Unos mantos preciosos que son los mantos que, que sirven para envolver a los muertos en estos fardos funerarios encontrados en estas construcciones funerarias, ya sean las cavernas o las necrópolis. Ahora, un misterio sin resolver es el de las trepanaciones. Ya en la época final de Paracas, ¿no? Final del formativo y durante todo el intermedio, encontramos algo, ¿no? Muchas guerras. Hay evidencia de muchas guerras por la cantidad de cuerpos ¿no? que se encuentran con heridas y fracturas propias de la guerra.
Y el arma más importante que se usó en esa época es la honda, que en quechua se le llama huaraca. Así que si ves en la separata, ¿ya? Hay un cráneo con un enorme hueco en la frente. ¿Ya? A esta persona, a este guerrero, le cayó un guaracazo que le reventó la frente, el hueso frontal. Lo que hicieron los médicos de esa época es limpiar la herida, y no solo limpiar, sino quitar todos los fragmentos de hueso y pulir el hueso para que no genere daño. Y luego de eso, taparon estos huecos. Ya los taparon con placas de oro o de plata. Eh, y los forenses y antropólogos físicos han descubierto que esto funcionó para los heridos que no tenían rota la meninge. La meninge es la membrana que cubre el cerebro. Si la piedra, ¿no? El guaracazo cayó, fracturó, pero no rompe la meninge, la persona se salvaba. El guerrero se salvaba. Eso significa que estos antepasados nuestros, estos médicos, tenían antibióticos, antiinflamatorios, anestésicos fuertes que permitían el tratamiento en esta zona y la recuperación de estos heridos. Y sabemos que se recuperaron porque se ha encontrado que los huesos fracturados o fisurados comenzaron a calcificar, ¿ya? O sea que estos patas resolvieron esta herida, se curaron y varios años después murieron de otra, ¿no? Tuvieron otra causa de muerte. Entonces estas trepanaciones tuvieron mucho éxito en esa época, ¿ya? Este es un misterio sin resolver porque ese tipo de tecnología se ha perdido por completo. No sabemos cómo lo hacía, se ha perdido, ¿ya? Después, otra cosa que se convierte en un uso cultural, desde Paracas hasta los incas, todos los pueblos del centro y sur del Perú, los nobles se hacen de formación craneana, ¿ya? O sea, la élite de Paracas, Nazca, Huari, Tiahuanaco, los incas, esas élites se hacen de formación craneana. La élite gobernante, los nobles tienen los cráneos alargados. Y eso se hace a través de esa técnica que puedes ver ahí. Desde niños van amarrando la cabeza para generar esa forma eh, de conformación ósea, ¿no? Los españoles prohibieron esa costumbre. Por si acaso, del centro del Perú hacia el norte, a partir del intermedio temprano, las élites, los gobernantes, para diferenciarse del pueblo, se hacen tatuajes. O sea, la élite gobernante mochica se hace tatuajes en la piel. Por ejemplo, eso se ve en la señora de Cao, el señor de Zipán, pero sobre todo en la señora de Cao, que tiene tatuajes hasta en la cara. Bien, ¿alguna pregunta sobre Paracas? ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo está claro. Ya. Ya, entonces nos vamos al intermedio temprano. Y aquí hay algunas características generales de este periodo. Ya, cuando hablamos del intermedio temprano, es un periodo que va de los 100 antes de Cristo hasta el 600 después de Cristo. Ya, ya no hay unidad ni centralización política. Hay lo que Lumbreras llama un desarrollo regional. En todos los Andes se forman estados autónomos con identidades diferenciadas. A nivel tecnológico, en la costa se desarrollan grandes obras de ingeniería hidráulica. Las más representativas serían pues los sistemas de canales, por ejemplo acá en Lima, ¿no? El río Surco, así le dicen, que es un enorme
canal que de la parte media del río Rímac derivan el agua para formar un enorme canal que hasta ahora le dicen río Surco, o el canal de Ascope, que deriva agua de la parte alta del río Chicama para irrigar el desierto de Ascope. Estas son obras enormes, gigantescas. En la sierra sigue habiendo gran desarrollo hidráulico, pero con obras más pequeñas, reservorios y canales más chiquitos. Ahora, en esta época, por la situación de guerra, surge un modelo de teocracia militarizada o teocracia militar, ¿no? También en esta época hay una gran producción de altísimo nivel de cerámica, ¿ya? Y aquí están algunas culturas importantes del intermedio temprano: Moche, Recuay, Lima, Nazca, Huarpa. Huarpa es la fase eh, local de Huari, y Tiahuanaco, que tiene la fase local de Tiahuanaco, es Pucará. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya. Entonces vamos a Nazca. ¿Sí? Cuando hablamos de la cultura Nazca, estamos hablando de una cultura de desarrollo local en la zona de la cuenca del río Grande en Ica. Surge de la tradición Paracas, es decir, tiene influencia de Paracas en su conformación. Es organizado a nivel político por una teocracia militar. A nivel de arquitectura, vemos grandes centros ceremoniales como Cahuachi, que mantienen este sistema de pirámides escalonadas propias de la costa, y plazas hundidas, rectangulares, ¿no? El templo Emu. Ahora, el principal sitio es Cahuachi, y hay otros sitios más, ¿no? El más importante es Cahuachi, el más grande, y el otro en tamaño e importancia es Estaquería. A nivel de economía, desarrollaron una importante agricultura intensiva con grandes sistemas de irrigación y particularmente con algo interesante: aprovecharon el agua subterránea. Ya, sin el aprovechamiento del agua subterránea, la zona de Nazca pues sería un desierto, ¿no? Solo que ellos pudieron aprovechar esto y construyeron estas redes de ojo de agua, o puquio, como se le dice en quechua, para poder aprovechar el agua subterránea. Y esto existe hasta ahora, se sigue usando, solo que ya gracias al avance de la tecnología se usan motobombas para sacar el agua del subsuelo. A nivel religioso, sabemos que su dios es el dios Con, ¿ya? Es el, ¿ya? Eso lo sabemos, claramente, porque hay mitos y leyendas este, que quedaron en la tradición wari. Ya, ojo, no sabemos el idioma y no hay ninguna tradición oral de Chavín, o sea, de todo el formativo, incluyendo Chavín y Paracas, y no sabemos el idioma y casi no hay tradición oral de los Nazca. Pero el mito del dios Con ha quedado como parte de las tradiciones orales de los Wari, que son los que conquistaron esa zona de la costa. ¿Ya? ¿Está claro? Y ese dios Con tiene la influencia de los dioses de Chavín y de Baracas. Y ves ahí ¿no? Ves ahí claramente la cabeza trofeo, ¿sí? Acá está el cuchillo y acá está la cabeza trofeo.
en la otra mano. La mano derecha el cuchillo y en la mano izquierda la cabeza trofeo. El dios Kong. Eso sí sabemos que los nazcas a su dios le llaman dios Kong. No sabemos qué idioma tenía. Y no hay más tradición oral. ¿Ya? Ahora, su cerámica es polícroma y escultórica también. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vas a ver, ¿esta qué escultura es? Es un camarón. Es un camarón. ¿Ya? Un camarón hecho en cerámica, ¿no? Es una botella típica con doble pico y asapuente. Y con esta técnica que le llaman horror al vacío, es decir, que lo pintan, lo decoran todo. Todo está pintado, decorado, con figuras. ¿Está claro? Sí, Y el, profesor. y el otro misterio sin resolver, las líneas de Nazca. ¿Ya? Las líneas de Nazca. Y es misterio porque hasta ahora no hay una teoría concluyente, ¿no? La primera teoría de Toribio Mejía, que es el descubridor, que fue profe en San Marcos, no la acepta mucho porque, bueno, tiene problemas en defenderse, ¿no? Ya, esta teoría no, porque si caminas por esos lugares destruirías todo. Las teorías que se manejan ahora con mayor fuerza son la teoría de María Reich, de que esto es un enorme calendario astronómico, y la de María Rostorowski, que es una zona para ceremonias de culto a la fertilidad. O sea, la Pampa están los geoglifos, que según María Reich son símbolos que representan a las constelaciones que se ven desde esta parte del planeta, pero a su vez en los cerros que están alrededor de la Pampa hay altares de sacrificio, ¿ya? Altares de sacrificio, y estos altares de sacrificio han permitido pues que estos pueblos hagan peregrinaje, hagan ceremonias y sacrificios de objetos, animales, comidas, bebidas, y obviamente seres humanos incluso. Esas son las teorías que se manejan ahora, ya para entender estos pueblos, ¿no? En este caso de la cultura nazca. Ahora la otra teoría, la de Mante Reinhardt, de señales para buscar fuentes de agua, no se ha podido comprobar porque eso significaría pues que se haga una excavación en estos sitios y eso es muy peligroso, ¿no? Eso es extremadamente peligroso, no lo van a permitir las autoridades, ¿no? Así que las dos teorías que tienen mayor fuerza son las de María Reige y María Rostorowski. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesor. Bien, entonces, a ver, fíjate en la separata a ver si encuentras alguna duda, alguna cosa para seguir. Todo está ahí. Todo lo que se dijo acá también está igual. No hay nada casi nuevo. Ya, listo. Entonces vamos a la cultura mochica. ¿Ya? Fíjate bien, ¿ah? No vaya a ser que falte algo, los conceptos, algo. Fíjate el detalle. Bien. Entonces, cultura mochica. ¿Dónde se ubica la cultura mochica? Costa norte del Perú. Costa norte del Perú, desde el Valle de Piura hasta los valles de Ancash. Bien.
Me das unos minutos que me traje un poco de agua y ya se me acabó. Voy a prepararme un tecito, un par de minutos, espérame. ¿Ya? Anda revisando más bien si hay alguna cosa que falte para tenerlo claro. ¿Ya? Profesor.
Bien, seguimos. Entonces, no has encontrado nada que necesites. Todo claro. Ya, seguimos entonces. Mochica. Los Mochica, por ejemplo, son reinos independientes, no son un estado centralizado, son reinos independientes entre sí que comparten elementos comunes como el idioma, las costumbres, eh, la religión, elementos tecnológicos, patrones constructivos, sus dioses. Tienen un idioma común que es el Mochica. Ese idioma sí lo conocemos. ¿Por qué? Ese idioma se habló en los valles del norte del Perú hasta la llegada de los españoles, ¿ya? Uno de los curas que fundó San Marcos hizo la traducción del idioma mochica al castellano, hizo un diccionario, hizo una gramática completa de este idioma que se mantuvo. Lamentablemente, durante la conquista, tú sabes que hay guerras, explotación, matanzas, pero también muchas epidemias. Y lamentablemente, los pueblos que hablaban mochica son los que desaparecen, ¿ya? Pero tenemos su idioma, tenemos su gramática conservada, pero no la población que hablaba ese idioma. ¿Está claro? Ahora, esta cultura es una de las que mejor ha desarrollado la hidráulica en la costa norte del Perú y usaron grandes canales de irrigación, por ejemplo el de Ascope, como ya lo mencioné. También esta cultura ya va a tener una importante producción agrícola, pero también pesquera. Van a pescar y salar el pescado, ¿no? Es una especie de pesca masiva, industrializada, donde el pescado salado se convierte en un elemento muy importante para, la, para la economía de estos pueblos. ¿Está claro? A nivel político, ¿quién gobierna? Una casta de sacerdotes y guerreros que representan a sus divinidades, ¿no? Y obviamente estos centros ceremoniales, estas ciudades santuario también tienen estas características teocráticas donde gobierna la élite que a su vez maneja la ciencia y la tecnología. Ahora, se descubrió ya en varias excavaciones que hay mujeres gobernantes, ¿ya? Lamentablemente, todos los grandes sitios arqueológicos peruanos y las tumbas de sus gobernantes fueron saqueadas, sistemáticamente saqueadas durante la época colonial, pero también durante el siglo XIX, ya en época republicana. Y se han conservado muy pocos textos, ¿ya? Muy poca información, muy pocos sitios arqueológicos intactos, porque todo ha sido saqueado, pues lamentablemente. ¿Ya? Entonces, recién en los años 80, gracias a una denuncia de ¿no? que unos huaqueros habían sacado restos de oro, eh, los arqueólogos pudieron descubrir la tumba del señor de Zipán, ¿ya? Que es este es el esquema. Los huaqueros habían llegado a la cámara exterior, la cámara media, con ofrendas y sacrificios, no habían llegado felizmente, y la cámara interior con el sarcófago lleno de joyas ya y de ofrendas tampoco habían llegado. Así que se pudo encontrar una tumba intacta de un gobernante de, de una cultura del antiguo Perú. Y años después se encontró la tumba de la... Esto está en el complejo de Huaca Rajada, en Lambayeque, el señor de Zipán. Y en el complejo arqueológico El Brujo se encontró la tumba de una reina, ¿sí? Que ha sido, los arqueólogos la bautizaron como la Dama de Cao, ¿ya?
o señora de Cao, que gobernaba un pequeño reino mochica en la zona del valle de Chicama, ¿ya? Esta es la mujer que tenía tatuajes en el cuerpo, tenía las manchas de un jaguar, ¿no? Si has visto un jaguar, estas manchas del jaguar que le ayudan a tener camuflaje en la selva, esto era parte de sus tatuajes, ¿ya? ¿Está claro? Sí, profesor. Ya. Ahora, su cerámica. Como ves también en la separata, la cerámica mochica es escultórica. Los mochicas todo lo que hacen lo ponen en cerámica. Absolutamente todo. Ya, su vida cotidiana, sus actividades económicas, sus actividades religiosas, la guerra, la comida, su fauna marina, su fauna terrestre, las aves, todo, todo lo ponen en cerámica. El arte que hacen, ¿no? Los músicos, hay ceramios de actividad ceramista, la medicina, enfermedades, tratamientos médicos, todo lo ponen en cerámica. Los guerreros, tipos de guerreros, ceremonias religiosas, procesiones, todo lo ponen en cerámica escultórica, ¿ya? O en pictórica, es decir, dibujada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una clara evidencia de esta cerámica mochica, una escultura de un guerrero, ¿ya? Este es un guerrero, una escultura, y una botella con dibujos, ¿ya? Con iconos, con dibujos. Esta es una mezcla de cerámica pictórica con escultórica. Entonces, si vemos un huaco retrato, estamos hablando de cerámica escultórica, ¿ya? Y la cara de estos individuos que están en los huecos retratos son pues personas reales, ¿ya? Son personas de esa época, son personas reales, ¿ya? Y los huecos eróticos serían también, ¿no? Cerámicos o cerámica escultórica. ¿Está claro? Ahora, la historia de estos ceramios pictóricos que nos narran sus rituales, sus guerras rituales, los sacrificios humanos, ¿ya? Todo eso ha sido claramente estudiado por muchos investigadores, ¿no? Cuando en San Marcos, cuando yo era estudiante, había dos, en los años 90, habían dos grandes investigadores de la cultura mochica, que eran una profesora francesa, Anne-Marie Hocqueghem, y un profesor alemán, Jürgen Golte, que hicieron los estudios sobre ¿no? La cerámica pictórica de los mochicas, y muy útil para entender la cultura mochica, ¿ya? Así que si ves en la separata los ceramios, ahí en la separata hay más detalles, ¿no? Hay una excelente escultura de un caballito de totora, un ceramio caballito de totora, es espectacular, ¿sí? Eso es lo que encontramos en estos pueblos. Ahora, no son polícromos, son bícromos, usaban dos colores y sus tonalidades. Pero la espectacularidad está en que todo lo que hacen, todo lo cotidiano y sus creencias las ponen en el ceramio, ya sea como esculturas o como dibujos sobre la escultura, ¿ya? Ahora, en metalurgia también son unos capos, porque desarrollaron ya eh, una serie de tecnologías que son espectaculares, ¿no? Las supuestas piezas de oro macizo del señor de Zipán, por ejemplo, cuando las estudiaron de manera técnica, se dieron cuenta de que era un proceso de aleación, ya donde la superficie tenía oro puro y ese oro puro iba bajando en proporción para ceder paso al cobre. Esa tecnología es recontra avanzada y no se sabe cómo le hicieron, es un misterio hasta ahora, porque los europeos recién hicieron eso en el siglo XIX.
Ya, nuestros pueblos lo hacían a inicios de esta era. Es otro misterio sin resolver, como las líneas de Nazca o las trepanaciones craneanas. No se sabe cómo lo hicieron. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre los mochicas? ¿Alguna pregunta sobre los mochicas? Pero son los huecorretratos van después, ¿no? O también van No, con las... los huecorretratos son de los mochicas. Huaco pictográfico, dice acá. No, pictográfico es porque tiene dibujos. Si ves en Sí, la separata hay una botella con dibujos o pictografías. sí. Pictográfico es el que está lleno de dibujos. ¿Ya? Ya, Ya, pues. en la separata hay dos pictográficos. Sí, Uno con escenas ¿no? Están capturando un ave guanera, y en la otra es escenas de estos. Hay un mito de los payares mágicos, ¿sí? De payares que hablan, de payares guerreros, de payares, imagínate, personas, o sea, no solo le dan forma humana a los animales, sino también a los vegetales. ¿Ya? Yo he visto en museos, a ver, la diosa del maíz. Imagínate una mazorca con forma humana. Este, la diosa del maíz. Así le llaman los arqueólogos. O sea, repito, pictográfico, dibujos en el ceramio. Escultura, está clarito, pues, ¿no? Guerreros, aves, ¿ya? Los huacorretratos. ¿Un huacorretrato qué es? Escultórico. Este huaco sí es, algunos arqueólogos le llaman mixto, porque se ve la escultura acá, pero también se ven los dibujos acá. Esto es bien complejo, ¿no? En tecnología esto es recontra avanzado. ¿Está claro? Pregunta, ¿qué otra pregunta tienes? Despeja tus dudas. ¿Nada? ¿Está claro todo entonces? Dime, sí, dime. solo hay un de cuestiones de collar de maníes en oro y plata. Claro, eso es una muestra de orfebrería. Son unos capos en orfebrería, ¿ya? Y Y por último, usaron también cobre. sí, por último dicen los recuay. Ya, vamos con los recuay. Espérate, todavía no hemos avanzado. Te pregunté sobre moche. Nada más sobre moche o mochica, no vamos a recuay. Recuay, tenemos muy poca información en la separata, ¿ya? Eh, Recuay es una cultura que se desarrolla en el callejón de Huaylas, ¿ya? Su principal centro es el de Wilcahuaín, ¿ya? Wilcahuaín, lo más resaltante es que en esa zona hay una enorme fortificación y ruina de una ciudad wari, y al costado los arqueólogos cuando excavaron encontraron un sitio más antiguo, y es el sitio de Wilcahuaín que corresponde a la cultura Recuay. ¿Ya? Los wari conquistan esa zona y construyen una enorme fortificación que también se llama Wilcahuaín. ¿Ya? Bien. Eh, Hicieron cerámica escultórica utilizando arcilla, por ejemplo, arcilla, la más fina de las arcillas, que es una arcilla blanca llamada caolín, que se encuentra eh, como talco, ¿no? Es una especie de arcilla, una tierra tan fina que parece talco, ¿ya? Y esa arcilla es la que usan los recuay para ese tipo de ceramio escultórico que puedes ver ahí tanto en la separata como en la diapositiva. Ahora, Recuay tiene una gran influencia de Chavín en sus patrones constructivos, en su litoescultura, ¿ya? Eh, con la diferencia de que sus litoesculturas tienen estas cabezas trofeo, ¿no? Que esto de las cabezas trofeo no es pues solo de Paracas, Nazca, también se observa en los mochicas y en los Recuay. Una peculiaridad de los Recuay es que
a sus jefes guerreros, a sus antepasados divinizados, no los entierran, ya no los entierran. En sus palacios, los Recuay mantienen a las momias de sus guerreros, ¿ya? Y en muchos pueblos del Perú, las momias de sus antepasados, de sus gobernantes, no las entierran, las mantienen en sus palacios y les hacen ofrendas. Por ejemplo, los incas, ¿no? Los incas no enterraban a sus jefes, los mantenían dentro de sus palacios. Y los chancas también, por ejemplo. Y los chancas llevaban a las momias de sus reyes a la guerra. Y los incas a las momias de sus reyes las hacían participar de las fiestas religiosas, como las fiestas en honor al sol, por ejemplo. ¿Ya? ¿Está claro? A ver, se ha conectado Luciana, se han conectado Yajaira. ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo del curso, sobre estos contenidos? Para empezar de esta semana, si no de alguna otra semana, ¿alguna pregunta? De la cultura recuay, ¿cuál es lo que más va a venir? Bueno, es tan poquito que puede venir algo, ¿no? Normalmente no preguntan, pero se pone recuay porque en algún momento los de la OCA hicieron preguntas en los últimos años y por eso, ¿no? Como es poquito, tienes que estudiarlo, ¿no? Por si acaso. Está bien, gracias. Ya. Profesor, al decir ¿Alguno? sacerdotes guerreros es teocrático, la política. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y si te dice que es una casta militar la que gobierna, estamos en ese tránsito de la teocracia al militarismo, ¿no? ¿Está Bien, claro? profesor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten, a ver, les doy unos minutos para que revisen la separata y podamos continuar ya con lo que viene, que es el horizonte medio o segundo horizonte o la época de los grandes estados panandinos o imperios panandinos. Normalmente ¿qué es lo que van a preguntar? ¿De qué? De todo, ¿ah? En Historia del Perú preguntan de todo, ¿ya? De todo. De todo. Claro, o sea, en esta parte de estas culturas, ¿ya? ¿Tú a qué carrera vas? Pues también. Trabajo social. Ah, humanidades sociales, peor todavía. Todos los que van a humanidades sociales, derecho, educación, letras, a ellos les vienen de todo. Les pueden venir preguntas conceptuales, preguntas de cualquier proceso que esté en la separata, o sí, eso les va a venir de todo. O comparativas entre historia del periodo de historia universal, ¿no? A diferencia que los que van a ingenierías, áreas ciencias, áreas médicas, les preguntan sobre esas cosas, ¿no? O sea, avances científicos de tal cultura, en ingeniería, ¿qué tal, no? ¿Qué hizo tal cultura por ahí? Pero a ustedes que van a humanidades, sociales, letras, educación, derecho, les viene de todo, porque además hay más preguntas, ¿sí? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? ¿Cuántas preguntas tienen ustedes en los exámenes? 10. 10 preguntas de historia, 5 de Universal y 5 de Perú. Si están en ciclo ordinario van a tener 4 exámenes, 4 por 10, 40 preguntas. Es bastante, ¿no? Así que, ¿qué les pueden preguntar? Todo. No hay nada específico, ¿no? Si alguien le dice la fija, les está engañando, ¿ya? Hay gente que le dice la fija, la fija, la fija. Es más mentiroso. ¿Cuál es la fija, profe? Que va a venir todo. Si postulas a estas carreras. Bien,
¿Alguna pregunta? Profesor, buenas tardes. Si resolvió la pregunta 5 y 6 o si la podría resolver, por favor. En historia solo 6, solo hay 5 No, preguntas. 4 y 5, disculpe. Ya, pero vamos a... Ya, no quieres explicación, quieres resolver de frente tú. No, está bien la explicación también. Ya, vamos entonces a la explicación del horizonte medio. Cuando hablamos del horizonte medio, ya estamos hablando de un proceso que va aproximadamente del 600 al 1000 después de Cristo. Se desarrollan dos grandes imperios, ¿sí? Cuando Lumbreras sacó su primer libro, le puso época del Imperio Wari, pero obviamente eso fue en el año 69. Del 69 en adelante han habido un montón de estudios sobre Wari, pero sobre todo sobre Tiahuanaco. En su segundo libro, ya en los años 80, Lumbreras habla de imperios panandinos, ¿no? La época de estados o imperios panandinos, utilizando el concepto de panandino que expliqué al inicio, que nos habla de estos pueblos que controlan una gran parte, varias regiones o departamentos de los Andes centrales, ¿no? Lo cual incluye Perú, Ecuador, Bolivia y parte de Chile. Se forman dos grandes unidades político-territoriales que Lumbreras la define como imperios. Cuando se dice imperios es porque una cultura controla diversos pueblos, pueblos con diversos idiomas, tradiciones culturales, lingüísticas, históricas, ¿no? Y que son controladas de manera centralizada desde una ciudad, desde una gran ciudad capital. ¿Qué imperios hay? El primero que se forma es el Tiahuanaco, que surge de la cultura pucará, ¿no? En el intermedio temprano, la cultura pucará comienza un proceso de expansión y conquista y buscan un nuevo emplazamiento para su nueva ciudad capital. Pucará, el sitio arqueológico está en el lado peruano del altiplano y se trasladan al otro lado del lago y encuentran esta enorme planicie donde se forma la ciudad de Taipicala o Tiahuanaco. Y ya es la fase imperial de Tiahuanaco. ¿Ya? En el caso de los Wari, ellos surgen de la cultura local del intermedio temprano, la cultura Huarpa, que cuando empiezan su fase imperial, su fase de conquista o expansión, buscan una explanada para formar una nueva ciudad capital y esta va a ser la ciudad de Viñaque o Huari. ¿Ya? Esta es la característica, ¿no? Ahora, en los Andes, en los Andes centrales, el control va a estar, ¿no?, dentro de la influencia del imperio Wari, que los Wari van a unir su imperio con una enorme red de caminos. ¿Ya? O sea, los territorios que conquistan, los Wari van a formar ciudades enclave o cabeceras de región. Y para unificar estas ciudades forman una red de caminos que les van a llamar Capacñán, ¿ya? Y en el caso del altiplano, un aporte significativo es que se consolida en esta zona del sur de los Andes, se consolida la metalurgia del bronce, ¿ya? El bronce sí se estaba desarrollando en algunas zonas del norte, ¿ya? Pero en el sur no. Es más bien gracias a Tiahuanaco que se consolida el bronce como tecnología en esta parte que está acá en azul, entre el sur del Perú, Bolivia y el norte de Chile. Ahora, Tiahuanaco propiamente dicho es un estado teocrático y expansionista. Ya, o sea, Tiahuanaco no se expande militarmente. Lo que pasa con Tiahuanaco es que la importancia de su tecnología y su religión hace que, en acuerdo con distintos pueblos, los Tiahuanaco creen ciudades
y lleven parte de sus castas de sacerdotes y científicos a estos lugares y aporten, ¿no?, elementos tecnológicos a estos pueblos. ¿Y qué sitios? ¿No? Chenchen, ¿no? Omo, en lo que ahora sería entre Moquegua y Tacna, y para el lado boliviano, Lucumarca y la misma Taipicala, y para el lado chileno, actualmente San Pedro, ¿no? Estas ciudades son ciudades que están construidas al estilo de Taipicala, ¿no?, de la gran capital Tiahuanaco, y van a ir desarrollando, trasladan parte de sus élites, parte de su población para apoyar el desarrollo científico y tecnológico de estos lugares. Hay una especie de acuerdo, los arqueólogos hablan de una especie de pacto entre las élites de Tiahuanaco, la capital Taipicala, y los pueblos de toda esta zona del sur del Perú, el occidente de Bolivia y el norte chileno, ¿ya? Acuérdense que esta parte, pues, no era el norte chileno, era parte del sur del Perú y de la costa boliviana, ¿no? Eso sí se acuerdan todos. Entonces, su expansión es esto, ¿no? Esta casta de sacerdotes y sabios, ¿no?, logran consolidar su poder e influencia en toda esta zona, en una especie de acuerdo o pacto con los pueblos de estos territorios que no son Tiahuanaco propiamente dichos. Ahora, sabemos algo, estos pueblos hablaban quechua, ¿ya? Tanto Wari como Tiahuanaco hablan quechua. Esto facilita el intercambio cultural entre estos pueblos. Aquí tenemos un plano de Taipicala o Tiahuanaco, la capital, con esta pirámide trunca de Acapana, ¿ya? Y este templete semisubterráneo que estaba en estas paredes, había gran cantidad de cabezas clavas que, según los investigadores bolivianos como Carlos Ponce Sanginés o el norteamericano Wendell Bennett, las cabezas clavas pegadas en esta parte del templo o templete subterráneo o semisubterráneo, estas cabezas clavas tienen distintos sombreros, distintos tocados o coronas que hacen, ¿no?, y que representan a los distintos pueblos que controlaron los Tiahuanaco, ¿ya? Ahora, el templo principal es el palacio o templo de Calasasaya, y en esta parte está esto, la portada del sol, ¿no? Y arriba está el Señor de los Báculos. Esta portada está acá, en la entrada al palacio de... Hay un debate si es palacio o templo, algunos dicen las dos cosas, de Calasasaya, ¿ya? Esto está en Bolivia, ¿no? Al otro lado del lago Titicaca. Ahora, a nivel económico, tienen una gran economía basada en la agricultura intensiva y predomina la ganadería de altura. Y en este territorio del altiplano, ¿cómo logran tener agricultura intensiva? Con este sistema. Este sistema es un avance tecnológico impresionante, ¿no? En Aymara, Waru, es agua, Waru Waru. Y así se llamó cuando llegaron los españoles, porque la población ya que habitaba acá ya no era la población de Tiahuanaco originaria, sino eran los aymaras que invadieron a los Tiahuanaco, pero que absorbieron muchos elementos de su cultura y tecnología. Y uno de esos elementos va a ser esto. ¿Ya? Agua, agua, diríamos así. Los científicos de esa época se dieron cuenta de algo. En el altiplano de día la radiación solar es muy fuerte, calienta el agua, y de noche corre viento muy frío que viene de los glaciares que rodean el altiplano. Y con el agua calentada a lo largo del día se genera un sistema
que protege las plantas, una microevaporación que protege las plantas y evita que se congelen. Y de esta manera pudieron adaptar cultivos como papa, oca, oyuco y quinoa, cañigua también es el otro, lo adaptaron a esta zona y ampliaron pues su base alimenticia, porque en el altiplano solo había ganadería y temporalmente, en la época de lluvia, se llena de pastizales naturales y llevaban los rebaños de camélidos a comer, ¿sí? Y estaban ahí durante esa época y luego bajaban hacia los valles, ¿no? Pero con este sistema pudieron mantener poblaciones de manera constante en estas partes altas. Esto es un gran avance en la ingeniería hidráulica. ¿Está claro? Ya a esto hay que sumarle que los Tiahuanaco desarrollan el sistema de control vertical de pisos ecológicos. Es decir, un pueblo tiene acceso a recursos de varios lugares sin necesidad de pelearse, saquear, destruir, sino el gobierno, ¿sí?, ordena a la población. Así que el pueblo A tiene acceso a recursos de costa, de sierra, de la puna o de la selva alta. Y el pueblo B también y el pueblo C también. Y estos pueblos ya pagan sus ofrendas a estas grandes ciudades santuario o a las capitales regionales o cabezas de región que tenían los Tiahuanaco. ¿Ya? ¿Está claro? Así se evita pues conflictos, ¿no? Y ya obviamente generan un intercambio cultural, económico y cultural muy sólido entre estos pueblos. Ahora, estas litoesculturas gigantescas fueron encontradas tiradas, o sea, no fueron encontradas erguidas, sino fueron encontradas tiradas, tumbadas en estas plazas, ¿no? El más sorprendente y grande es el monolito Bennett. Tienen los apellidos de los arqueólogos que los descubrieron, ¿no? Wendell Bennett es el arqueólogo que excavó una parte de Taipicala y encontró en una de estas plazas este enorme monolito que estaba tirado. Y en otra plaza, el arqueólogo Carlos Ponce, que es boliviano, encontró este monolito, ¿no? El monolito Ponce, tirados. Y la ciudad fue arrasada por pueblos invasores. ¿Qué pueblos invasores? Las tribus aymaras, que eran originarias de lo que ahora sería el norte centro de Argentina, ¿ya? Las pampas argentinas. Ahora, el imperio Wari se desarrolla de la cultura Huarpa, que es la cultura del intermedio tardío. Cuando los Huarpa conquistan a los Nazca, se inicia la etapa imperial, que es llamada etapa Wari, y construyen una ciudad capital nueva, que es Viñaque, y que normalmente le decimos Wari, pues, ¿no? Ciudad de Wari. Los arqueólogos usan el término técnico de Viñaque, ¿ya? Y se expandió por el norte hasta Cajamarca, en la sierra, y Piura en la costa. Costa central, costa norte, costa sur, sierra central, parte de la selva central y selva sur, ¿ya? Y construyeron grandes ciudades construidas de manera planimétrica, ¿ya? Con simetría, buscando cuadrículas perfectas. ¿Qué ciudades? En el norte, Huiracochapampa, en la Libertad, ¿ya? Esto es entre la sierra, eso ya es entrando a la selva alta, igual que, ¿no?, en este caso Huilcahuaín, ¿no?, en la sierra de Ancash. Hay otra en Huánuco que se llama, que luego los incas la renombran como Huanocopampa. Cajamarquí en Lima, ¿ya? Pachacamac en Lima. En la selva del Cusco, Espíritu Pampa. En el sur, en la sierra sur del Cusco, Piquillacta. En la zona costeña de Arequipa, Atarco, ¿no? En la parte entre Ica y... Esto ya es Nazca, casi entre Nazca e Ica, ¿no? Cerro Baúl en Moquegua. Eso es
O sea, un montón. Y hay otras ciudades más, ¿no? Que son las ciudades, algunos libros le dicen ciudades enclave, ciudades cabecera de región, este, que los Wari, ¿no? Cuando conquistan estos territorios, crean estas ciudades para extraer los recursos, los tributos que son almacenados en estas ciudades, y estas ciudades tienen grandes almacenes, ¿no? En este plano de Piquillacta, que lo hizo el investigador en arquitectura antigua Emilio Hart, esto, por ejemplo, son almacenes. Estos son los almacenes, ¿ya? Estos son recintos almacenes. Y el resto son recintos destinados a viviendas, ¿no? Y esto está fortificado, rodeado por enormes murallas. Ya, Cajamarquilla en Lima se puede ver, ¿no? Es una ciudad con edificaciones hasta de 6 pisos y con murallas. Y cuando tú vas al sitio de Cajamarquilla parece ser que lo han destruido, pues, o sea, un ejército lo destruyó. ¿Ya? Y esa es la evidencia de la destrucción también del Imperio Wari. Repito, alrededor del año 1000 caen los Tiahuanaco invadidos por los Aymara y caen los Wari invadidos por los pueblos de la selva, los chunchos. Pero también hay una cosa, hay guerras civiles, conflictos internos al interior de estos imperios. Sucesivos meganiños, caída de la producción, levantamientos populares, ¿sí? Pero también invasiones externas. ¿De qué? De pueblos que eran nómades o seminómades que ante los procesos de sequía invaden los pueblos sedentarios y las ciudades, en este caso de los imperios Wari y Tiahuanaco. Ya, seguimos acá. Obviamente Wari tiene mucha influencia de Tiahuanaco, como Tiahuanaco de Wari, ¿no? Son pueblos que tienen influencias recíprocas. Es un estado imperial, militarista, centralizado y multiétnico, ¿no? Y es también, ¿no? un estado panandino. ¿Quién gobierna? Acá se ve claramente el gobierno de una casta militar. Eso no significa que no haya teocracia, sí, sí hay sacerdotes, sí hay templos, pero hay una casta militar que gobierna. Ellos difunden el sistema de andenes, ya que es también una forma impresionante. Acuérdense que el Perú es un país de pendientes. No tenemos grandes llanuras. Para ver grandes llanuras tenemos que irnos a la selva, y son llanuras anegables, porque en época de lluvia todo se hace pantano. Así que no tenemos estas grandes llanuras como las que tiene Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, o el norte de México o los Estados Unidos, llanuras para tener grandes zonas productivas, industrializadas o ganaderas, ¿no? Agrícolas, ganaderas, industrializadas. No tenemos eso, así que en el Perú lo que tenemos son muchas pendientes. Así que los Wari, para tener una gran producción de excedente y tener obviamente una gran especialización laboral y tener tropas, ¿sí? Y una gran burocracia estatal, incluido el ejército, necesita una gran producción de excedente. ¿Cómo se produce excedente? Maximizando el uso del agua y la tierra. Y para eso crean estos sistemas de andenería, que son pues lo máximo, ¿no? Para producir. Y lo que hacen los Wari, hay un debate de dónde surgieron los primeros andenes. Ahí siguen debatiendo los arqueólogos. Pero lo que sabemos es que los Wari difunden el sistema de andenes de esa parte de la sierra de Ayacucho a todas las partes que conquistaron. Y esto también va a ser copiado por los Tiahuanaco. Así que si los Tiahuanaco desarrollaron los Guaruguaru y los sistemas de pisos de archipiélagos verticales o control vertical, eso se lo copian los Wari. Y si los Wari desarrollaron el sistema de andenes y el Capañán o el camino Inca para unificar sus ciudades, eso se lo copian los Tiahuanaco. ¿Ya? Estas influencias recíprocas. Ahora, a nivel religioso, sabemos que a su dios, los arqueólogos le pusieron dios visco, porque ahí se ve, pues, ¿no? Los ojos viscos, o dios llorón, o dios de las varas,
que es el mismo de Tiahuanaco, y que se le llaman quechua huiracocha. ¿Ya? Acá tenemos las dos tradiciones de cerámica de los Wari. La que es escultórica, se le dice cerámica Pacheco, porque es el apellido de un arqueólogo de Huamanga, de Ayacucho. Y el otro estilo es las botellas, que le llaman estilo Robles Moco, porque también es el apellido de un arqueólogo de allá de Ayacucho. Entonces estas botellas, este son Robles Moco, este es otro estilo Robles Moco, y las escultóricas son las estilo Pacheco. ¿Ya? Ahora, tanto sus ceramios como su textilería tiene gran cantidad de dibujos, pero también de figuras geométricas, muy complicadas, muy intrincadas. Hay una obsesión por los wari, por las figuras geométricas, el orden, la simetría, ¿no? Eso se ve en los planos de sus ciudades, en los dibujos de sus ceramios y en la forma de la textilería, de su ropa y de sus sombreros, como ese sombrero que ven ahí en la separata, ¿no? Que está adornado con intrincadas figuras geométricas, ¿no? Ahora, la decadencia de esta etapa tiene que ver con eso, ¿no? Factores externos, como esta profunda crisis agrícola, meganiños sucesivos, prolongadas sequías, caída de la producción de excedentes, ya, escasez de recursos, levantamientos populares. No hay evidencias de hambrunas y epidemias. Eso no hay. Los arqueólogos han comenzado a buscar eso, no han encontrado en los sitios arqueológicos, en las tumbas, señales de hambruna, ¿no? De caída de la alimentación. Pero sí se evidencia, y además hay mitos y tradiciones que nos hablan de levantamientos populares, tradición oral, y además de estas invasiones de pueblos que, debido a las prolongadas sequías, sus sistemas productivos colapsaron, ¿no? Los pueblos de la selva, que peyorativamente en las tradiciones orales le llaman chunchos, y, y los pueblos del sur, ¿no? De la zona aymara. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Ahora vamos a ver la separata, si falta algo. Las cabezas clavas ya las expliqué. Hay, en la tradición arquitectónica de la sierra hay varios pueblos que tienen cabezas clavas. Y los tiahuanacos tienen estas cabezas clavas también. Su cerámica, tanto Tiahuanaco como Wari tienen la base de su cerámica es Nazca. Y su textilería, la base de su textilería es Paracas. ¿Ya? Esas son bases culturales para estos pueblos. Y si ves el dios de las varas, el dios Pisco, también es el dios Llorón, dios de las varas, es muy parecido al Ayapael de los Mochica o al ser oculado de los Nazca, ¿no? Tiene muy parecido. Los báculos que usa el dios Llorón son grandes serpientes, ¿ya? Y en el caso del dios Wari, también tiene báculos, pero pueden ser serpientes o pueden ser rayos o pueden ser espigas de maíz, ¿ya? Esto se ve claramente en sus ceramios, en sus grabados y en sus esculturas, ¿no? Y en sus textiles, me había olvidado. Ahora, en la separata hay un dato interesante sobre lo que se encontró en el castillo de Huarmey, ¿no? En Huarmey hay una edificación. Yo soy de Huarmey, así que hay un sitio arqueológico Wari. Y los arqueólogos en el 2013 encontraron un complejo funerario con 64 personajes de alto linaje, con ajuar funerario muy rico, ¿no? Con muchas piezas de plata, de oro,
de bronce, ya, ahora, muchos de estos fueron sacrificados, no es que fueron enterrados ahí porque se murieron, sino muchos de ellos fueron sacrificados, ya. Hubo una exposición que estuvo muchos años en el Museo de Arte de Lima explicando, ¿no?, este hallazgo en el castillo de Guarmey. Y hubo hasta un número con muchos artículos y fotografías muy bonitas de la revista National Geographic explicando esto. O sea, los Wari llegaron allá, ya vivieron, establecieron una especie de ciudad enclave o centro administrativo pequeño en esta zona de Guarmey, y ahí también tenían un templo donde enterraban a sus muertos. ¿Está claro? A ver, ¿alguna pregunta? Por favor, si hay preguntas, ahora que están conectados, ¿quiénes están? No, profesor, todo está claro. Jaira, Víctor y Emanuel. Luciana también está. Está Luciana, Muiki, Jaira, Víctor, Emanuel. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Alguna duda? Ya sé que no me acuerdo quién preguntó sobre las preguntas. Ya de frente se fue a las 4 y las 5 ya. No me explique, quiero resolver. A ver, les doy un par de minutos. Si no, ya pasamos a la resolución de las preguntas. Todo está claro, profe. Sí. Emanuel es dicho. Víctor, ¿está claro? Yajaira, Luciana, ¿está claro todo? Sí, profesor. Ya. Sí, sí, profesor. Sí. ¿Seguro? Ya. Entonces vamos a las preguntas. Ya. A ver, revisen las preguntas, por favor. Y luego empezamos a resolverlas. Revísenlas, revísenlas. Ya, ¿está todo claro? A ver, revisen, señores, señoras. Ya, vamos entonces. La primera pregunta es sobre Chavín, ¿sí? Durante el formativo andino, 1700 al 200 a.C., se desarrolló el proceso cultural denominado Chavín. Según Julio César Tello, su descubridor, se le considera la cultura matriz de esta parte de América del Sur y tuvo su origen amazónico, ¿sí? Respecto a esta cultura, señalar el valor de la verdad de los siguientes enunciados. Ya. ¿Influyó solo en la sierra norte y central del Perú? No. Chavín influye en la costa y sierra norte, en la costa y sierra central del Perú. ¿Ya? Así que el primero es falso. Segundo, cultivó principalmente maíz, papa y quinoa, cierto. Son sus principales productos y las redes hidráulicas que desarrollaron apuntan al desarrollo de este tipo de productos. Ya, eso es cierto. 3. Precedió al desarrollo cultural de Caral. O sea, precedió. ¿Fue antes de Caral? No, al contrario, fue después. Así que eso es falso. ¿Desapareció por invasión de pueblos costeños? No. Chavín de Huántar desaparece porque hay sucesivos meganiños que generan que la población de estos grandes centros urbanos se vaya. ¿Ya? O sea, los grandes centros urbanos son abandonados y comienzan a vivir en zonas más pequeñas, ¿no? Después de grandes crisis de carácter climático, ambiental, la población abandona las grandes ciudades y empieza de nuevo en ciudades más chiquitas, ¿ya? Porque las ciudades grandes necesitan mucho excedente, muchos recursos, y si hay grandes inundaciones y luego prolongadas sequías, es difícil que se pueda abastecer estas ciudades de la misma manera, ¿no? Entonces, unidades urbanas más chiquitas son más dinámicas y requieren menos producción de excedente.
Eso es lo que pasó a Chavín. Lo que le pasó a Caral antes, lo que le pasó a Chavín después. Lo que le pasó a los Mochica también. A los Nazca. A los Wari. A los Tiahuanaco. Es una constante el fenómeno del niño. Entonces la 1 es la E. La 2, una pregunta sobre características de la sociedad mochica, ¿no? La sociedad mochica se desarrolló en la costa norte y estuvo formada por diversos señoríos ubicados en los valles que iban desde Piura hasta Ancash. Los moches tuvieron su apogeo cultural durante el primer intermedio y un rasgo particular de su organización política fue ¿qué cosa? La presencia de mujeres en el gobierno. Presencia de mujeres en el gobierno, ¿ya? A ver, vamos a ver las otras alternativas. ¿Desaparición de los grupos sacerdotales? No, siempre se mantuvieron. Pierden poder, por ejemplo, en Huari, pero se mantienen. C. Construcción de ciudades cabeza de región. ¿Eso lo hicieron quién? Los Huari y los Tiahuanaco. Expansión pacífica de todas sus fronteras. Este proceso de expansión, quien lo hace son los Tiahuanaco. Victoria sobre los chimúes y lambayeques. ¿Quién conquistó a los chimúes? Los incas. ¿Y quién conquistó a los lambayeques? Los chimúes. ¿Ya? Así que la 2 es la B. 3. Una característica sobre la arquitectura de Tiahuanaco. ¿Ya? ¿Utilizaron adobes rectangulares y formas piramidales? No. Usaron piedra. Destacaron por su monumentalidad y uso de la piedra. Verdadero. ¿Construyeron pirámides truncas? No. Pero sí palacios y fortalezas. Entonces es falso. Y la 4. ¿Emplearon las formas rectangulares y el uso de relieves? Sí. Formas rectangulares en todas sus estructuras y el relieve, ¿no? Tallando en las piedras. Como, por ejemplo, la portada del sol. Así que la 3 es la C. ¿Está claro? ¿En dónde se usaron adobes? En la costa. Desde el formativo, específicamente de Chavín en adelante, en la sierra, los grandes santuarios, los grandes centros de peregrinación, los edificios, los palacios, se hacen de piedra. Y en la costa se hacen de adobe. ¿Está claro? La diferencia es que en la sierra, en algunas culturas como Recuay o los Wari, usan piedra unida con barro y recubierta por estuco de tierra y cal. Mientras que, por ejemplo, los Chavín, los Tiahuanaco o los Incas, y Chavín, Aymaras y los Incas, los Tiahuanaco, todos estos pueblos usan piedra pulida, piedra perfectamente pulida, y no le ponen estuco, ¿no? Ni pintura. A ver, ¿cuál es la otra característica? A ver, ya está, ¿no? La 13 es la C. 4. De aquí nos habla de una sucesión cronológica, orden cronológico. ¿Cuál es primero? Primero es Paracas Cavernas. Después, Huacarrajada, ¿no? El señor de Zipán. Después, Estaquería, que es de los Nazca. Y después, el Palacio de Calasasaya en la ciudad de Taipicala del Imperio Tiahuanaco. Así que la 4 es la E. Y la 5 es pareamiento, ¿no? Es facilito. Moche, anterior a Lambayeque. ¿Ya? Chavín va a influenciar en Garagay. Tiahuanaco viene de Pucará. Iguari viene de Huarpa. ¿Está claro? La 5 es la B. A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo claro? Todo está claro, profesor. Todo claro, todo bien. Muy bien, me alegra mucho entonces. Ya,
Si está todo claro, gracias por su participación, sus preguntas. Nos quedamos acá y, bueno, revisen la separata y nos vemos en alguna próxima sesión de consulta. Cuídense mucho, que les vaya bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta la próxima, que les vaya bien.